Presente algunas preguntas a los colegas, si es que tienen alguna pregunta sobre el tema. Además, les agradecemos a todos nuestros oyentes y a toda la gente que está conectada a esta hora en nuestro Facebook Live. Estamos también en www.wradio.com.co. Pues empecemos con esta entrevista, que lo único que busca, senador Gustavo Petro, es interpretar a este país que hemos escuchado durante varios días de sus contradictores políticos, pero también de muchos de sus copartidarios, diciendo se necesitan respuestas a este nivel. Usted, senador Gustavo Petro, tiene una carrera larga en la política. Usted ha hecho de su bandera la lucha contra la corrupción. A usted lo conocimos por el debate contra la parapolítica en el Congreso de la República. A usted lo conocimos por la denuncia del carrusel de la contratación en Bogotá. Y por eso, senador Gustavo Petro, esta imagen que ustedes están viendo aquí a través de nuestra transmisión, de ese llamado Petro Video, pues obviamente es una imagen que yo le quiero preguntar a usted, ¿qué es lo primero que le dice esa imagen y que ha generado tantas dudas, tantas preguntas? Y pues quiero escucharlo, queremos escucharlo, el país quiere escucharlo. ¿Qué opina de esa imagen que se reveló aquella noche en el Congreso? La imagen la conocí en el 2015, ¿Usted? Aproximadamente, sí. Porque el que la graba me la presentó. Y en ese momento incluso es que, y por ello, transfiere la imagen de la vieja tecnología analógica, que es beta, de H5 hacia digital, para poderlo meter en computadores, y es allí donde extraen el video, de manera criminal además, porque no es el autor del video el que lo entrega, lo sacan a través de actividad de hackers. Una vez ya corría el rumor de que existía, pero bueno. Usted dice que lo conoce en 2015. El video lo conoce. Cuando está terminando la alcaldía, ¿sí? Sí. ¿En qué circunstancias conoce usted ese video? ¿Quién se lo muestra? ¿Quién se lo presenta? ¿Por qué? El mismo autor, el mismo que lo graba, porque estaba muy herido. Yo hice un video ayer, otro, Sí. de 40 minutos, dicen que es muy largo, pero quería, es más, lo que hice fue escribir más. Sí, lo vimos leyendo. Una relación y leo lo que escribí para evitar imprecisiones al máximo posible. Y lo hice así de largo porque yo quería que la opinión pública en general y la prensa después, a través de sus preguntas, pudiera tener, digamos, el contexto suficiente para explicar el video. El video muestra a un Juan Carlos Montes, ese Juan Carlos Montes quién es, etcétera. Allí en ese video muestro que es una persona que ha tenido una relación muy estrecha conmigo. Yo le pediría, senador Petro, entendiendo que usted nos quiere dar contexto, pero ayúdenos a resolver muy puntualmente esas dudas que están asaltando al país entero. Tenemos a esta hora más de 13.000 personas conectadas, también en nuestra página. Ayudemos a los oyentes a que entiendan y al país a que entiendan. ¿En qué circunstancias conoce usted ese video en 2015? Por eso, entonces esa persona con la que he tenido una estrechísima relación, Juan Carlos desde el año Montes. 94, para ser, lo conocí casi de adolescente, pero realmente políticamente tuvimos una relación estrecha desde el 94. Fue mi gerente de la campaña en el Caribe a mi campaña al Senado en 1994. Él tiene una obsesión por registrar todos sus hechos, todos los momentos de su vida, digamos. Y la fecha que estimamos nosotros, antes de junio del 2005, y ahora te explico por qué, y esa fecha parece ser importante, aún no sé por qué razones, para el señor Abelardo de las Priellas, pero él para esa fecha pues venía trabajando conmigo en mis campañas. En ese momento político exactamente nosotros hemos logrado en una votación interna del polo democrático independiente, que no es el polo actual, Sí. que se logra una fusión con Alternativa Democrática, que era donde estaba Avellaneda, Carlos Gaviria, otros. Y ese proceso, que duró bastante, de fusión, termina en algo que se llama el Congreso de la Unidad, que eran unas elecciones
por medio del cual las diferentes tendencias en todo el país elegían candidatos para constituir ahí el Congreso y después la dirección y el Ejecutivo y quienes iban a tomar las decisiones del fondo. En ese momento es que se da el video. ¿Yo qué estoy haciendo? Pues recibí una plata de él que él mismo dice es un préstamo. De Simón, y repite la palabra Simón como 5 o 6 veces en el video. Es decir, ahí no hay... ¿Y quién es Simón? Entonces también relato cómo es que Juan Carlos Montes se encuentra con Simón en el municipio de Ricaurte, etc. Entonces, ¿por qué él graba el video? Que esa es una pregunta fundamental. Pero antes de irnos allá, contésteme la pregunta que estoy tratando de que me responda. ¿En qué circunstancias en 2015 usted conoce ese video? ¿Cómo lo conoce? ¿Él viene y le dice, ay, te grabé? No, él había sido despedido. Él había sido despedido. Y él le yo pide a usted cambié, una cita, cuando senador, yo- ya le pide a usted una cita para ir a mostrarle el video. ¿Por qué decide Juan Carlos Montes, antes de terminar la alcaldía suya, ir y llevarle y mostrarle ese Yo video? no sabía que iba a mostrarme un video. Como la cita era para un amigo. Le pide una cita. Y va con toda su familia. Y sé que ha habido un problema porque cuando María Gilma sale de la unidad de mantenimiento por problemas de salud, cáncer y problemas ya mentales, por las circunstancias que estaba viviendo alrededor de la Tapahuecos, entonces yo pongo un muchacho ahí, un señor, bueno, muy eficaz, que viene de la anterior administración, Juan Carlos Abreu. Juan Carlos Abreu me dice, yo sí quiero dirigir eso. La unidad de mantenimiento vial es una entidad del distrito bastante complicada, pero déjeme la libertad de construir los equipos. Pero volvamos a la cita. Él le pide la cita. Ya él lo despiden. Lo por esa despiden. razón. Sí, entonces le Pues pide a usted una había un cita agarrón ahí en el- y usted era todavía alcalde. Estaba terminando su alcaldía. Llega a la cita Juan Carlos Montes. ¿Y qué pasa en esa cita, En esa senador reunión- Gustavo En Petro? esa reunión están muy heridos, la esposa llora, sus hijas. Ujú. Entiendo porque, digamos, todos esos años anteriores y de pronto en un momento de triunfo, de éxito, termina siendo despedido. Entonces, entiendo qué es lo que le pasa. Pero ahí hay un momento en que se ve, el doctor Petro, quiero mostrarle esto y abre el computador y veo el video mismo. ¿Y él por qué le muestra ese video? El mismo en versión corta, porque hay dos versiones. ¿Por Pues, qué le muestra ese yo video? pienso que él lanzó ahí un mensaje y después lo pregunté, Ujú. no exactamente en la reunión. Bueno, ¿por qué? Pero una usted qué ami- le dice cuando ve ese video? Cuando él le abre el computador y No, usted ve ese Yo video. entré en depresión. Ajá. ¿Qué le Yo dice? duré una semana deprimido. ¿Qué le dice usted ahí? No entiendo cómo a un amigo se le graba. Ujú. ¿Y él le dijo algo, senador, que por qué le estaba mostrando ese video? Él estaba muy herido en ese momento. No era un espacio exactamente para tener argumentos y conocer a profundidad las razones. Yo no entendí, él estaba herido porque después de aproximadamente 22 años de trabajo común conmigo, terminaba despedido, no simplemente le piden la renuncia. La verdad, con Abreu es que le pidieron la renuncia, pero él tampoco entendió ese momento y la rechazó y el otro lo despidió. Y ese despido provoca una herida muy grande. Y es lo En que él lo y en su lleva familia. a irle a mostrar ese Que video. es lo que lo lleva a mostrar. Senador Petro, usted en un principio habló de una especie de presión, de extorsión, buscando asegurar un empleo futuro. Eso fue lo que usted dijo en sus Al trinos. principio, cuando... Pero luego, en el video de ayer que me lo vi, y lo estudié y lo miré de 40 minutos, usted dice que no hubo ningún ánimo extorsivo. ¿Cómo pues, entender? En 14 años que Sí. tiene ese video guardado, nunca, pues no lo conocía hasta 14 años después. Porque no habían votado al señor. Porque sí, no había existido un momento así, pues yo había sido congresista, ahí venían mis últimas elecciones del Congreso, Sí. 2006-2010, después la presidencial en la que no apostaba a ganar, quería era competir con Uribe y tampoco sucedió, y después la alcaldía, 2011. Y solo hasta el 2015 aproximadamente veo el video, es decir, todo ese periodo estuvo guardado. Lo que le hace pensar a uno, senador Gustavo Petro, que sí había una intención de chantajearlo. Digamos, sí lo Pero- estaba chantajeando en ese momento porque, digamos, yo quiero que me comprenda, yo le quiero hacer las preguntas muy claras. Sí. ¿Sí? Es muy difícil de creer que se trata de una situación de que el señor todo lo graba, que tiene esa afición
y justo el día que lo botan del trabajo va y le dice, vea hermano lo que yo tengo sobre Sí, usted. todo lo graba, pero en el video explico por qué él graba. Que es otra, porque es la pregunta. ¿Por qué él graba? No cómo me lo presenta, sino antes, ¿por qué lo graba? Sí. Y ahí en el video explico las razones, porque además él me las comunica. En ese momento, que es 2005, entonces él ha visto, es un tema, digamos, de lo que llamaríamos el compañerismo. Él ha estado conmigo todo el tiempo y él ha visto que cuando yo voy dando cambios políticos, entrar al polo, salir de vía alterna, etcétera. Sí, pero es que este pero video déjame era de explicar, plata. Este video no era a ver, estando en Rita, una pero tú- piscina, senador, no estaban en el Congreso, no estaban compartiendo una anécdota. Era en una circunstancia que, evidentemente, mira el problema en el que lo tiene. Digamos, por eso es difícil Ya pensar él. que no hubiese una mala intención o una intención de dejar una prueba Yo no estoy diciendo en el que momento de él grabarlo. no tuviera mala intención, lo que estoy diciendo es la circunstancia por cual lo graba y quiero que me deje Ya, explicarlo. explíquelo. Entonces, esa sensación de compañerismo, de que vamos todos juntos, cuando empiezo a tener, y él lo veía, ciertos éxitos políticos, muestro exactamente qué lo llevó. Es una circunstancia con una señora que se llama Cristina Cruz, que es fundadora prácticamente del N19 y termina en el exilio en Francia. Yo voy a una gira a Francia y pido el hospedaje ahí en la casa de ella y me lo dan. Y yo me acuerdo que tuvimos unas veladas ahí importantes. Pero cuando regreso, pasa un tiempo, me meto a algún debate. Creo que el debate que ya estaba preparando ahí era el de la parapolítica Sucre, el primer debate de Sucre, intenso como todos son todos esos debates, y ella viene a Colombia por alguna razón familiar. Juan Carlos, su amigo, la acompaña, quiere volver a ver a Petro, Sí. va a mi oficina y yo estoy metido entre los papeles, etcétera, en la atención, y apenas la saludo, digamos, tengo algún tip, pero muy rápido, lo ve muy displicente, y Juan Carlos piensa que hay una actitud mía, no solamente en esa coyuntura, sino estructural, Sí. que va dejando tirados los amigos que nos siguen en los procesos por los donde yo voy andando. Yo creo que tiene la razón, ha sido así. Pero, pues, por otras razones, también lo digo en el video, pero ese sentimiento Lo hizo grabar. es lo que lo lleva a grabar. Es ¿Y no le exactamente parece esa que es un circunstancia. sentimiento de como protección? Sí, pero De no que lo- temía no- que usted lo fuera a dejar botado al final. algún día, sí, pues sí. O extorsionarlo o No, amenazarlo. porque lo hubiera usado antes, digamos, al comienzo de la alcaldía o en la campaña de la alcaldía, ya cuando se sabía que iba a ganar. Pero no pues porque ese era él el- terminó trabajando en la alcaldía. Sí, senador. pero no, bueno, pero usted me está diciendo, y en esto tengo que decirle que miento, ¿no? Jamás mostró ese video, aún pudiendo haberle sacado un jugo, precisamente al comienzo de la alcaldía. Incluso lo que hubiera pedido la dirección de la unidad, yo lo puse, fue en una subdirección, nunca estuvo en un cargo directivo realmente. Pero creo que usted ha hecho Pero una palabra yo clave yo cuando lo- habla de herido. Digamos, Sí, él lo claro. muestra cuando está herido. Lo Sí, ya usa cuando lo en el momento en el que está herido. pero es herido, ya no es- por eso yo no le pondría la palabra extorsivo. ¿Usted ha hablado con Juan Carlos Montes? Sí, yo he hablado con él. ¿Estos porque días? El primer sorprendido soy yo. ¿Qué le dijo? No, primero la familia, los hijos, las niñas y la esposa, eso fueron lo que salió en público, ¿no? El momento de la amenaza a la niña, la joven que ya se fue a los Estados Unidos buscando asilo. ¿Por qué la amenazan? Pregunta que habría que hacerle. ¿Cuál es la razón por la cual detrás hay un cuerpo tan efectivo que logra detectarla en su carrera, en su universidad, etcétera, y la amenazan allí? Casi que hubo un despliegue de la seguridad interna de la universidad para poderla proteger. Pero allí yo hago preguntas porque yo necesito saber datos que no conozco alrededor de ese tema después de la presentación en el Senado. O sea, usted en estos días ha hablado con él, Y el domingo pude hablar con él. hablar con ¿Qué él explicación le personalmente. dio? Estas, Estas. sí, porque yo hacía esas mismas preguntas. Le dijo, no entregué yo el video. Que era una gran inquietud que yo tenía, Sí. porque aparece el video que yo he visto, pero yo Sí. lo primero que pienso es, lo habrán vendido, lo habrán... Y tenía, además porque
la forma como ese video salió hubiera determinado una línea de investigación diferente. O sea, qué es lo que está detrás. Pero efectivamente fue uno de los temas y me emocionó un poquito porque de verdad estaba profundamente decepcionado de pensar que se hubiera podido vender el video. Él sí reconoce que él fue el que grabó el video. Sí, Él fue el que lo hizo. él, sí. Y le dijo por qué lo grabó. Sí, pues te lo acabo de O mencionar. sea, quiero decir, no cómo llega a conocerse, sino le dijo, yo lo grabé porque No, por las circunstancias estas de ver lo que- de la amiga. Sí, lo que Ya. había pasado con Cristina Cruz. Él, ¿por qué no ha hablado? Porque en esto no todas las personas, digamos... Si lo llamáramos en este instante nos contestaría, no por tengo ejemplo. ni idea, pero el tema es, y tiene que ver también conmigo, ¿por qué no salgo de inmediato? Pues yo iba a salir de inmediato. Creo Sí. que hubiera sido un error mío. ¿Por qué? Macías ahí terminó tratando de agredirme, porque este es un tema que no por el video, del cual solo requieren una fecha, no lo que hay ahí. Usted tiene la fecha, usted dijo que usted Sí, tenía la sí, fecha. Sí, exacto. Y además usted, la corroboré. perdóneme senador, la pero fecha usted nos puede original. dar ese video, ese video El con la video no- fecha. El que Ahí menos está la- tiene O sea, el video usted, soy yo. pero no lo tiene. So, ahí ¿A está usted la- no lo tiene? No, ¿Cuánto no, dura No, ese porque video usted decía que original, lo senador? tenía en Yo el sí, video de ayer. hemos ¿Cuánto visto dura? 14 minutos. Ah, entonces sí es el que apareció. Sí, no es la más ni versión menos. larga que se llama. Mira, para saber cuál era la fecha, porque tampoco tenía en ese momento, si me deja hablar Macías, Sí. yo no hubiera tenido la certeza de qué fecha era. Y porque mi amistad con Juan Carlos es larga. Y entonces yo trato de ubicar, y además ha sido varias veces gerente de mis campañas, de gerente local, del 94 después. Entonces dije, ¿en qué momento? Pues muchas veces hemos hablado de dinero, de cómo buscar recursos, de cómo financiar las actividades políticas, muchísimas. Es más, casi que su actividad al lado mío ha sido, además de hacer política en Sucre y de meterse allá en los caseríos, etcétera, ha sido buscar dinero. Dinero siempre, porque ha sido mi recomendación desde el gerente número 1 hasta el último. Cero narcotráfico y cero sistema financiero. ¿Quién más tenía ese video? ¿Únicamente el señor Montes? Hasta cuando... ¿Qué lo le dijo supe. él? Él me dijo, tengo ese video en 2 lugares geográficos diferentes. Yo le pediría, senador, que de todas maneras Yo mientras voy a la vamos... fecha del video. Ah, sí, pero déjeme solo que decirle me algo. preguntó usted. Sí, y ya le escucho. Lo que quiero es, ¿por qué no nos da el teléfono y le marcamos internamente a ver qué tal que nos conteste? Pues ahí un asistente. ¿Sí? Que alguien nos Marquémosle, ayude, marcamos. preguntémosle si quiere salir al Senador aire. Petro, hablemos entonces de esa fecha. Entonces usted dice Yo que es te iba- 2005. Yo quería dar una explicación de esto, y es Sí. que cuando sale ese video, tengo el palpito de que el problema no es exclusivamente sabotear el debate de hoy. Una cosa de esas no es solamente, sino que estamos en un debate sobre la fiscalía y contra el fiscal, que no es lo mismo, ¿no? Porque no se puede confundir fiscal con fiscalía. Yo aquí en este mismo sitio, Vicky, Sí. no me acuerdo la fecha, dije y se provocó un gran raca que me querían poner preso. En ese momento no sabíamos del video ni nada, pero que me querían poner preso era el momento en que pusieron preso a Gustavo Moreno. Y aquí expliqué cosas de lo que estaba pasando. Nosotros ya sabíamos por informaciones dentro que había una directriz para cogerme preso antes de las elecciones, cosa que no pudieron hacer porque Gustavo Moreno se les desplomó y ahí se desbarató la estrategia. Bueno, cuando uno está ahí, yo veo, estoy con el fiscal al frente, no se refiere a lo que yo dije en el debate, se va a atacar a Robledo, pero pues yo lo que muestro en el debate son las formas, la cantidad y a quienes, hasta donde es posible, fueron a Sí. pagar los 50 millones de dólares. Y pido a la Fiscalía DOC, que hoy tengo que decir que ha salido muy chimborrio el tema, pero bueno, ese es otro tema. Ahí entonces yo digo, este video no se lo entregaron a Paloma Valencia así porque así. Es que usted al principio habla de un pago. Usted dice que hay un pago. Eso fue lo primero que pensé. Pero fue un error. Hoy se porque- desdice de lo del claro, pago. porque estoy averiguando las circunstancias. Entonces, Yo lo que pienso ahí es la fiscalía. Es la fiscalía, pues
funcionarios en la fiscalía pagando, fue lo que pensé, han cogido el video y se lo pasaron al Centro Democrático y a Paloma. Pero hoy se desdice de esa parte. Hoy encontramos, en lo que he podido indagar, Porque también habla de una declaración falsa, senador. Usted dice quien lo vendió también vende una declaración falsa. En los primeros trinos ahí que ya usted me estoy escribe. refiriendo a otra cosa, pero déjeme explicar esto. No, lo que sabemos es que fue hackeado, lo cual es todavía más criminal, ¿cierto? Porque si la voluntad del dueño del video pues es entregarlo, así sea a título de venta, pues eso hace la gente. Pero si entran en una comunicación privada de una persona en un computador que no tiene ninguna investigación porque no la tiene de tipo penal, para robar exclusivamente un video que saben que tiene un efecto político después, ya lo conocen, ese ya es un delito. Y entonces la forma de... Y eso lo compruebo es ahora, porque yo no sabía cómo llega ese video a manos de estas personas. Hay una manera criminal de conseguir ese video y calculan presentarlo en el momento efectivo. ¿A quién beneficiaba en ese momento? Senador En Petro. ese momento, al fiscal. Sí, pero En déjeme- ese mismo momento. Ahora, Ah. cuando yo estoy diciendo aquí está la fiscalía metido, pues además me entero ahí en el debate que me ha seguido. Yo ya sabía que tenía interceptadas mis comunicaciones año y medio atrás. Pero me ha seguido a la charla con Luis Andrade. Luis Fernando Andrade. Luis Fernando Andrade, que acaba de salir libre, me ha seguido, se ha dado cuenta que así, sea que siga Andrade, sea que me siga a mí. Y entonces yo digo, aquí va algo más, esto es judicial. Y cuando en esto estamos, así lo comprenderá el señor Simón Vélez, que así lo comprenderá el señor Juan Carlos, cuando se está ya no en un problema puramente mediático o político en el Congreso, hay unos tiempos y unas maneras. Por ejemplo, ¿qué decisión tomo yo? Yo quiero saber qué es lo que está detrás y la verdadera denuncia que me van a hacer. senador Porque- Petro, Porque ahí comprendo que la denuncia no es lo del video, en el video no hay nada ilícito. supongamos que usted tiene la razón. Y entonces tengo que esperar Ujú. que se manifieste el tipo de ataque, de acusación que se me va a hacer. Y usted antes del Supo- debate perdóneme, sabía, Jairo, solo... No, yo sabía que supe- existía ese video que lo iban a presentar. Sabía. No, perdón, que lo iban a No, presentar en el debate. en el debate me di cuenta. Mm. Porque los congresistas, teníamos no, a ver, el domingo ya periodistas nos dijeron que tenían el video. ¿Qué periodistas, senador? Aquí, en la W, y me lo pasaron. Pero la decisión periodística fue no presentarlo, que lo esperaba el lunes. El debate fue el martes. Y ya sabía que estaba rodando el video, y en el debate del martes decíamos, de pronto aquí se presenta el video. Ahora, tuvimos la certeza de que se presentaba el video porque todos los de los bancadas del Centro Democrático los tenían, abrían sus celulares y sus computadores desde arriba hacia abajo. Entonces estaba el video en todos Ya, ellos. entiendo. Bueno, no Ya, tenía ni por idea eso que... hice la advertencia. No tenía ni idea que aquí tenían el video. Nosotros no teníamos el video, senador Petro. Pero supongamos que usted tenga la razón en que extrajeron del computador, en todo esto que usted nos ha contado hoy. ¿Usted cree que eso le quita peso a esas explicaciones que usted No, tiene que esos dar son- sobre el esos video? son los- Digamos, porque incluso yo lo vi en ese video de ayer de 40 minutos, usted pidiéndole perdón, pidiéndoles perdón a sus electores. Sí, porque esos son papayazos que uno da, digamos. No es que sea ilícito, ni nada ilícito, no hay nada que no se haga incluso. Pero, por ejemplo, ¿para qué ir yo? Claro que eso lo puedo explicar, pero ¿para qué ir yo personalmente a la casa donde yo había vivido en arriendo durante 2 años? A donde mi amigo, a recibir esos 20 millones en billetes de 5.000 pesos, y lo digo dentro del video, ¿no? No Ya. es que me estoy inventando esto ahora, eso está escrito en el video. ¿Por qué yo le digo a Juan Carlos, ¿por qué me entregan esto así? ¿Por qué me dan esto en baja denominación? Porque el primer sorprendido fui yo. Pero, claro, el efecto era entonces muchos fajos y meterlos en una bolsa porque no me podían meter en el bolsillo. Pero ese hecho, que no es ilícito, que no es irregular tampoco,
pues es un papayazo, porque fíjese, me estaban grabando. Y eso, claro, no podía saberlo así directamente, pero eso es dar papaya. Y pongo en peligro ahora, 14 años después, pues los sinsabores, la desazón que se produce en la gente que me ha ayudado, en la gente que ha votado por mí, incluso en los que no han votado por mí también. Entre otras cosas, yo quisiera casi que hacer una dinámica de unas preguntas rápidas sobre el video que usted me conteste de manera rápida. Y es, ¿por qué se habla de un negocio en el video? ¿De qué negocio se está hablando en el video? No, digamos, no hay negocios comerciales. Eso no es cuando lo que me ha planteado Juan Carlos, que me lo había planteado siempre, no es ahí solamente, es que en su actividad de conseguir recursos se le entrega un porcentaje. Eso es, digamos, todo cosa que además es lo que se estila hacer siempre cuando se pone en medio de esas campañas a buscar personas a conseguir recursos, que es lo que nosotros llamamos gerentes. Pero eso es normal que en las campañas, sea el Congreso, sea presidencial, lo que sea, quien se encargue de recoger esos recursos cobre un porcentaje. Hay dos formas. ¿Usted ya lo había hecho, por ejemplo? Hay dos formas, digamos. Uno puede pactar un sueldo, y es lo que he hecho últimamente, pactar un sueldo que debe ser importante de la campaña. Para hacer ese ejercicio, en general mis gerentes de todo el país nacionales, de las campañas presidenciales que son tan complejas desde el punto de vista de los recursos, por la magnitud de ellos y por el peligro, han estado a sueldo, un sueldo pactado. Son estas campañas pequeñas, que son anteriores. Esta es la del Congreso de la Unidad del Pueblo. ¿Es porque usted escogió esa forma así, Entonces, senador no hay Petro? forma. ¿Es porque ustedes escogieron eso así? Fue lo que él me Porque lo pidió. le confieso, he tratado de averiguar en otras campañas y me dicen que no lo utilizan. ¿Se puede o no se puede? Mire, Juan Carlos ahí en el video Costa me propone eso. Y yo digo, pues no, pero por lo menos esto no. ¿Cierto? Por lo menos esto no, porque es lo único que tengo, es lo que yo le digo ahí. O sea, lo único que tengo para hacer esa campaña, y lo digo en el video, son 20 millones de pesos. Digo, no me quite un porcentaje porque me financia las posibilidades pocas con las que podría hacer algo con esos 20 millones. Digo, si puede conseguir más hacia adelante, sí. Ahí Y hay- ese es exclusivamente el negocio, que es un pago por su actividad de búsqueda de recursos. Quiero preguntarle algo. Ustedes en la grabación hablan de varias cifras. En una, pues se oye lo de los 20 millones. Es verdad, hablan de 20 millones. Después hablan de 400. Y más adelante hablan de 4.000 millones de pesos, que se lo dice Juan Carlos Montes, donde hay una parte que dice, y de los 4.000 millones esos, y usted contesta, ese es el anticipo para las campañas presidenciales que se le dan a los candidatos presidenciales 3 meses antes de las elecciones. Que vuelva el Estado, porque eso, como ahora hablan de 5.000, por otras razones es bueno aclararlo, ¿no? Porque quizás ahí está la razón por la cual tratan de ligar ese video al 2009. Pero, y ahora no hemos hablado de la fecha del video todavía, pero Juan Carlos Montes está hablando de la posibilidad de vivir con su familia de una actividad de consecución de recursos en esas campañas. Entonces, por eso él hace cálculos de la que viene, que es la campaña de Congreso, que Sí. fue la última que yo hice, la del Y 2006. tal vez uno entendería que viene más plata. ¿Llegó más plata Y viene el de esa misma manera? Y él hablaba del anticipo. Él dice que puede conseguir recursos, que tiene la posibilidad de conseguir recursos. ¿Con quiénes? Él habla de ingenieros, arquitectos, del mundo en que se mueve. De hecho, alguna vez recuerdo conseguido de algunas personas de Sucre en alguna de mis campañas. Ese es su mundo, digamos, y tiene esa posibilidad. Ese mundo también tiene sus lógicas extrañas en la financiación, de lo cual me he cuidado. No son ilícitas, no tienen nada que ver con cosas delictivas, pero Sí. siempre traen el tema de que un empresario de estos, de ingenieros, cuando dan a un político, está esperando es el contrato después. Pero para ese momento Montes le recogió más plata y se la llevó en efectivo. No, además yo lo digo ahí. Pero ahí no hablan de otras entregas, Entonces senador. él habla de posibilidades. ¿Qué es lo que viene Pero ahí? hablan de otras entregas o no en ese No, video. no, ¿Sí? no. Habla Sí, de habla. la campaña al Congreso y hablamos de cámaras, de Congreso, de cómo poder financiarlas.
Dice, y habla... perdóneme un segundito, senador, que me gusta poderle preguntar con el argumento. Dice él, no vaya a desarmar eso. Luego hay una parte inaudible, dice, y el resto, lo que te habían dado, inaudible, durante el viaje ese, yo creo que más o menos en unos 8 o 10 días, inaudible. Luego él dice, pregunta esa vaina, venía más asustado, usted le dice, ¿y esto se lo dieron a usted así? Sí, así como está, yo no lo toqué, así como está nos lo dieron, yo ni lo toqué, inaudible, y dice, pues sí, fueran en 50, bueno, ya viene una conversación, pero sí habla, fíjese, y dice, por ejemplo, bueno, Petro, yo he trabajado con el cheque y esto, ayúdeme con alguna vaina extra por ahí, hay otra gente que necesita una y quiere ayudarte también, pero sí hablan de que en 10 días viene algo más. Yo no lo escuché, lo que sí habla él es del anticipo. Y el anticipo es una forma de fijarle la fecha al video. Porque ¿de qué anticipo habla? Él habla de la campaña presidencial. Y la campaña presidencial tiene un anticipo de 4.000 millones de pesos Sí. en virtud de una ley que yo mismo, Sí. con Navarro, y en acuerdo con Uribe, y en desacuerdo con Robledo, logramos aprobar en algo que se llamó la Ley de Garantías, que se aprobó porque habían aprobado la reelección. Y precisamente porque habían aprobado la reelección, eso es antes del 2006, entonces venía la discusión de la Ley de Garantías, donde tuvimos mucho protagonismo Navarro y yo, y logramos aprobar como parte de esa ley el anticipo para campañas presidenciales, que no existía antes, y la cuantía era 4.000 millones de pesos. Entonces, ¿él qué quiere? Él cree, y esa era la sensación, por primera vez este tipo de movimientos de izquierda como el Polo van a tener una financiación adecuada para presidenciales. Pensábamos que el candidato iba a ser Navarro, eso era lo que pensábamos en ese momento. Sí. Y entonces él estaba pidiendo una participación para poder trabajar financiado con esos 4.000 millones de pesos que eran futuros. Eso no Le estaba decía ahí. yo que preguntas rápidas para respuesta rápida para... La siguiente pregunta tiene que ver con, ¿usted recibió otros dineros en efectivo? ¿Ya lo había hecho? ¿Lo volvió a hacer? El dinero en eso, mira... ¿Es solamente esta entrega en dinero en Lo que pasa efectivo? es que yo a partir de ahí, estoy hablando de 2005, Sí, yo he hecho unas campañas de Cámara, sí. voy hacia una del Senado Nacional, es la primera campaña nacional que hago, es esa, no está ahí, es para el 2006 y después las presidenciales, etcétera. En esas campañas nacionales se vuelve complejo y por tanto la necesidad ya es de obligatoria por la ley de gerentes. Sí. De gerentes reales que asuman ese papel diferente al candidato. Y eso es lo que ya... Por eso, pero dígame, ¿recibió más plata en efectivo, sí o no? No, antes lo había hecho en efectivo. De eso no recuerdo. No recuerdo. Es la única vez que usted Jairo, pero espéreme, le concreto una cosa que me parece... recibe esa plata, recibe plata en efectivo en ese monto de esta manera. Sí. Es la Sí, única de vez, esa dice forma de usted. pago, sí. ¿Y usted reportó esta plata, estos 20 millones, Ese lo reportó Congreso- al Consejo Nacional Pero Electoral es o que no? esa es otra discusión que han falseado ahí, por eso la fecha es importante. ¿Esa plata para qué era? Esa plata es para las elecciones que hay en todo el país, internas, del Polo. O sea, para ¿no había con- que reportarlas? No había que, pues no O está sea, no arreglado están eso. reportadas. No está arreglado. Pues por eso es que no tenemos gerente, no tenemos nada. Y tan poquita plata, porque eso no son campañas de Bueno. como las que estamos acostumbrados, son campañas internas. Ahora hablemos del origen del dinero, que me parece que es clave también dentro de toda esta discusión. Usted, la primera reacción fue decir, eso fue un préstamo que me dio el arquitecto, que me hizo el arquitecto Simón Vélez. Esa fue su primera reacción. Pero Simón Vélez, que no ha venido a hablar con los periodistas, lo que sí sacó fue un escueto comunicado diciendo que él no le ha prestado a usted nada y que nunca hace préstamos. ¿Por qué lo negó? ¿Por Mira, qué está negando él una cosa? En el mismo video hay un pedacito de esas frases donde Juan Carlos dice, este es un préstamo. Así. Y por eso lo digo, porque si no estuviera eso dicho en el Pero él, video. ¿por qué lo negó? Porque yo no sé si fue préstamo o donación. Pero, ¿cómo así? Eso es algo que hay que preguntarle a él. Pero usted no lo sabe, el interesado, Porque ¿no es que usted? Si Juan Carlos, que es el que entrega la plata, dice, me lo prestó Simón. Y lo dice ahí en ese año, en ese momento, en el video. O sea, usted, ¿Qué pero puedo sí contar? le ¿Usted puedo ¿Usted hacer pagó una ese pregunta, préstamo? si lo ¿Usted pagó pagó. ese préstamo?
El usted préstamo era dijo- Juan Carlos. Pero Eso Juan fue Carlos... lo que dijo en el video. Sí, pero Ah, se Juan supone Carlos, que ¿y no Juan usted? Carlos Pues trabaja es lo para que usted dice y el la video. plata tendría que Me pagársela a prestó esta usted. plata para financiar. Por eso, pero se entendería que, claro, Juan Carlos está trabajando es para usted, para su campaña. Sí. Y si tiene que devolver la plata, ¿quién la tiene que entregar? Pues Gustavo Petro. Tendría No que creo que ser- Juan Carlos Montes vaya a sacar plata de él. Tendría que ser yo, pero toda esa actividad de Juan Carlos ha recibido proporciones de dinero lo que pudo conseguir. ¿Y Entonces, usted supo si él la pagó Y o eso no? ha sido... No tengo ni idea. Esa es una o pregunta sea, usted no que- la pagó. Yo no. Usted no la pagó. Por eso usted tiene la duda de si es un aporte. Sí, por eso tengo la duda. ¿Por qué razón el señor Simón Vélez lo niega? ¿Qué explicación le da a usted? Porque- ¿Cuál era la dificultad de decir, porque sí, yo es- le di esos 20 millones de pesos a Petro Porque y es ya? altamente probable que sea una donación. Bueno, ¿y por qué no dijo, no, yo se los doné? No sé. ¿Usted porque cree que además él no, está- no lo dice personalmente, ¿no? Lo dice en un ¿Y comunicado. usted lo ha podido llamar? ¿Usted ha podido hablar con él? No tengo ningún contacto. ¿Lo ha llamado? Con Simón Vélez se rompió la amistad, la relación, no volví a saber de él en el año 2015, 2014. Y básicamente porque hubo un choque allí que creo él no entendió, porque él es más un artista de la arquitectura que otra cosa, con las normas muy fijas que dos señoras muy importantes de mi administración y muy serias en eso, María Mercedes Maldonado y María Eugenia, que estaba al frente de Patrimonio, precisamente que tiene el cuidado de la Candelaria, donde él quería desarrollar algún tipo de proyectos de lo que a él le gusta, que es el aguado, Sí. chocaron. Chocaron, no sé exactamente, le negaron varias veces y no sé si hubo hasta multa, pero ese choque, como hay personas que creen que la amistad con una persona que llega al gobierno, entonces ya garantiza ahí, de ahí para adelante, que se maniobre a través de las leyes, pues nosotros no hacemos eso, ¿no? Entonces, ni yo me puse a decirle a María Eugenia o a María Mercedes, no, como es Simón Vélez y me ha ayudado, entonces ayúdenlo. Ahora uno queda pensando, ¿por qué razón él le va a pedir a usted comisión sobre un préstamo que le hacen a él? Él está planteando conseguir recursos y tener una especie de ingreso a partir de esa actividad de conseguir recursos. Yo sobre ese dinero que ahí aparece en el video, digo que no. Digo que no, porque si no, no hubiera servido incluso para la actividad que queríamos. Entonces le planteo de pronto de quién era, de pronto de quién era. Pero eso es todo. Senador Gustavo Petro, hablemos un poco de las consecuencias que esto trae para usted. Digamos, hay dos denuncias que se hicieron ante la Fiscalía General de la Nación, que obviamente tiene que conocer la Corte Suprema de Justicia porque es el competente, usted tiene fuero y es senador de la República. Hablemos de una de esas denuncias, senador, de la denuncia de Abelardo del Espriella. Hasta donde yo sé es una. La otra la de La Paloma. otra es la de Paloma Valencia, ¿no? Ah, sí, pero esa la presentó ella fue en la plenaria, no es. Sí. Pero hasta donde yo sé es una que por alguna razón, y estos ya son los temas de los cuales quiero hablar, no pone en la corte, porque yo soy aforado, sino pone en la fiscalía, donde yo no soy aforado. La intención de ponerlas en la fiscalía, en mi opinión, es vincular personas diferentes a mí, que no son aforados, en el proceso. Los particulares que están apareciendo. Bajo dependencia del fiscal, pues, como jefe de la fiscalía. Y ese tema, pues me vuelve a poner el asunto donde es. O sea, el fiscal le van, pudiendo ser la Corte Suprema en el caso mío, el fiscal va a tener una presencia activa en el proceso investigativo. Y es el fiscal que yo he denunciado por corrupto, porque hay que decirlo así. Pero aquí, antes de todos estos sucesos, cuando hablamos de por qué me quería coger preso en aquel momento y ahora. Pero usted también es consciente que la Corte no puede investigar particulares, eso le corresponde, pues, quiera o no, a la ¿por qué? Fiscalía Sí, que la pero justicia ¿por qué ordinaria. la denuncia no se pone en la corte? Pero Ese ya, es el- pero ya existe, senador, Bueno, y entonces- si bien genera todas esas suspicacias de las cuales usted está hablando, pues están esas denuncias y yo quiero que Y hablemos entonces específicamente de lo al- que dice Abelardo de la sí, Espriella. vamos a ese tema. Que porque usted recibió- Ese es el tema.
Exacto, que usted recibió aparentemente, según Abelardo de la Espriella, 5.000 millones de pesos en el año 2009 de manos del Loco Barrera, que la plata venía de manos del Loco Barrera a través de un señor J9 que era Javier Marín y que le habría llegado pues a través de Juan Carlos Montes y Simón Vélez. Sí, entonces ese es el fondo del asunto, no es el video. El video es escandaloso, feo, lo que quieras. Pero ahí no hay nada irregular. Al ser del 2005 no le sirve a Abelardo para su tesis, que se llama Construir un caso. Y entonces por eso se empeña en que el video es del 2009 y el 2009. Y lo primero que hay que comprobar es eso, ¿cierto? Y esto lo comprueba, mira, Vicky. Porque en el video también, por casualidad, llega una llamada de Abraham Rubio, me llama, entonces yo le contesto y entonces mi conversación aparece también en el video y yo le pongo un día, en una cita para el día siguiente y le digo, nos vemos en mi apartamento y la dirección es esta. Sí, diagonal, creo que era 128C, número no sé qué, que es la Carolina. ¿Esto qué es que usted nos ha traído acá? Y entonces ese dato que no lo doy por esta razón, sino por la casualidad, y queda en el video, entonces nos lleva hacia la fecha. Porque ese apartamento donde yo vivo en ese momento es el de la oficina, es el certificado de tradición inmobiliaria, en donde dice, diagonal 128C, número 1821, apartamento 301, edificio Stephanie. ¿Por cuánto y cuándo lo compré? Como viene toda la tradición, ¿cierto? Toda la tradición, entonces aquí lo compro, ¿cierto? ¿En qué año? Cuesta 210 millones de pesos. Aquí lo compro en el año 2002. ¿Y dónde está la fecha? Sí, la escritura número tal, 07-10-2002. Esa fecha compró ese apartamento. Ahí viví. ¿Y dónde Hasta- aparece vendiéndolo? Entonces aquí aparece la venta. ¿Dónde se aparece? Aquí. Entonces, anotación 11-07 del 2007. Entonces esto ya desmiente por ese lado la construcción de caso que hace. O sea, ¿usted Abelardo cree de que Espriella. esta es la prueba de que no fue en 2009? Contundente. Que esta es la prueba. contundente, que No se fue podría, en por ejemplo, rastrear la llamada que usted está haciendo con las celdas, con los operadores de telefonía celular para establecer de hace esa 14 fecha? años. No, pregunto, ¿se Pues, podría? técnicamente sí. Técnicamente sí. Lo que te darían las celdas es de dónde me llama dónde el se señor ubican? Abraham Rubio. Exactamente. Yo creo que eso no Pero sería para... No, es la fecha. lo Pregunto si los operadores concreto, podrían hacerlo. lo concreto, porque yo no puedo prever que al responderle a la pregunta hace 14 años a Abraham Rubio por el teléfono Sí. y darle una cita con mi dirección de mi casa, entonces yo estaba previendo que iba a tener un lío 14 años después y entonces le estoy dando una dirección que corresponde a mi casa, pero que vivo allí y es mi propiedad antes. Y en el del video 7 aparece del 2007. el periódico El Tiempo, pues yo no sé si los expertos van a lograr determinar la fecha y que es Han cuando- hecho un ejercicio como de la graficación, Jairo, Exactamente, del y- periódico que se Y en muestra la ahí. denuncia pues hablan que que aparecen las denuncias de chuzadas, de las chuzadas que le hicieron por ejemplo a usted y que por eso el señor Montes le habla y le preguntan y hablan ustedes ahí de las chuzadas. Sí, pero Y es lo que que dice la denuncia es que para en el nosotros- 2005 no sí. existían esas No, chuzadas. pero es que para nosotros las chuzadas no son de la época en que la denuncié yo mismo. Porque yo fui el primero en denunciar las chuzadas del DAS en el Senado. Y tengo ahí unas carpetas muy interesantes que son del 2007. Pero es que las chuzadas no son de esa época solamente. Para nosotros que sabemos cómo es esto, que hemos estado en tantas luchas, en la oposición, nosotros sabemos que nos chuzan desde antes. Es más, yo sabía que el gobierno de Andrés Pastrana, cuando hice el debate sobre el Banco del Pacífico, donde todos sus amigos, si digo una frase me arman otro proceso A ver. judicial, pero ¿Cuál es la ¿Cuál frase? será? saquearon el Banco del Pacífico. De eso hice un libro y el círculo este de la editorial Tiempo Círculo de lectores. no lo reprodujo, pero hice un debate.
Y en ese entonces ya me llegaban a mí las informaciones que el presidente había dado orden, puede que no sea cierto, pero así me lo dijeron, el presidente ha dado orden de usar todos los medios tecnológicos para perseguir los peces. Y era un gobierno de Pastrana. Pero estamos hablando... Pero para nosotros el tema de chuzadas no es un tema solamente de la actividad que yo mismo denuncié en el gobierno de Uribe. Para nosotros ha sido permanente la Senador, interceptación y el seguimiento a nosotros. ¿qué dice usted sobre esa versión de Abelardo de la Espriella sobre la plata, los 5.000 millones de pesos del Loco Barrera? ¿Usted tuvo contacto con el Loco Barrera que está extraditado? ¿Lo conoció? ¿Le mandó mensajes? ¿Supo de algún aporte? Se lo pregunto con claridad. Jamás. Yo quiero ser terminante en esto. Jamás. Ni he buscado, ni directa, ni indirectamente, un señor como el Loco Barrera, que para mí es un paramilitar en los llanos, en guerra con otros paramilitares, que yo estaba investigando además. Jamás. Ni le conozco la cara, ni tengo... Es más, no sé realmente cómo son la atmósfera que tiene que ver con ese señor. Y menos para buscar plata. ¿Usted está seguro que él no va a declarar en su contra? Bueno, son las cosas que yo quiero ver, porque aquí es donde está la verdad de lo que se mueve detrás. No es el video. El video era para sabotear la cosa esa, mi debate. Porque sobre de hecho usted sabe que La- esa diligencia se tendrá que hacer en Estados Unidos. En algún momento tendrá que la declarar el Loco traída Barrera. del video hacia el 2009, contra evidentemente, y la terquedad del señor de decir que es 2009, tiene que ver con que él ha construido un caso para el 2009, no para la época en que se hizo el video, que fue el 2005. El video le va a dejar de servir, pero él está en otra cosa. Y yo tenía que esperar un poco, digamos, porque eso no apareció el día del video. Y si hubiera respondido a la prensa ahí o me hubieran dejado hablar, no hubiera respondido sobre esto. ¿Quiénes son los abogados del diablo? Ellos, ¿Quiénes son ellos? pues es un núcleo de extrema derecha, muy vinculado al paramilitarismo, uribista por tanto, pero en la extrema derecha, porque el uribismo no necesariamente todo es de extrema derecha, pero hay una extrema derecha allí que es la que se vincula con el paramilitarismo. Muy ricos, muy bien financiados y con digamos, un objetivo. Cuando le entra la llamada de Yanjuri al fiscal, que todo el mundo habló de ella, que tenía que ver el fiscal general en un problema obviamente político y grande con Yanjure. Pues Yanjure es de estos equipos que yo llamo de los abogados del diablo. Había ya una relación entre el abogado del diablo y el señor fiscal. El fiscal yo lo conozco de hace tiempo, todos los que hemos estado en Congreso ha sido ministro de todos los gobiernos. Entonces ha sido una larga. El fiscal fue el que me presentó a Alex Bernot. Humberto me presentó a Alex Bernot para hacer un debate que era el de la fusión de Bancolombia, y él era abogado. Cuando me presenta a Alex Bernot yo veo que lo pone preso. Pero, senador... Bueno, no me voy por sí, las ramas. sí, porque es que de verdad... Estamos con lo del, Entonces, con lo del Loco Barrera. Estábamos en el Loco Barrera, usted dice que no, hablemos de J9. ¿Usted conoce ese J9, ese Javier Marín? Ni Javier Marín conozco, y la J, esas J con número lo usa la policía. ¿Sabe qué me No sé escribieron? si es J1, que es el jefe máximo, J2, J3, J4. Sí. No sé si tiene que ver con eso. Pero no Me tengo ni idea. escriben, a J9 lo extraditaron en 2010 y estuvo preso hasta 2015. Salió por colaboración efectiva contra el Loco Barrera. Bien, no tengo ni idea quién es. Primera noticia. Y con el Loco Barrera no tenemos ni idea de algún tipo de relación. Y sabe que a mí me llegó una versión todavía que quiero preguntársela, y es que me dijeron, pilas con ese Marín porque ese Marín es sobrino de Tirofine. Pues tiene los apellidos, pero no sé, no tengo ni idea. Yo, la O sea, verdad, usted está tranquilo de sí, que en plata eso- del en narcotráfico no le entró, senador Gustavo Petro, en ninguna de sus campañas. Me recuerda el tema del cheque de Lara Bonilla. Ujú. Porque el cheque de Lara Bonilla, y volví otra vez a mirar un poco el tema, es que le meten una plata en su campaña. Y como cogen el cheque, Sí. después lo tiran desde avionetas para hacerle un daño inmenso políticamente. Yo creo que se lo hicieron en el momento. Y siempre nosotros hemos tenido esa obsesión. Hay que cuidarse porque nos pueden meter
un dinero de la mafia y hay que poner la guardia en alto, digamos, si eso llega a suceder. Y espero que no haya sucedido, yo creo que nunca ha sucedido. Ujú. Pero, Usted, Pero no está seguro. es que ellos usan, mira, ¿sabes qué creo? Que no hay un solo peso en las campañas Sí. de la mafia. Esos 5.000 millones, que es mucha plata como para no saberlo, porque eso sí no pasa a las espaldas, digamos, una cantidad de esas, en lo que dice el señor Abelardo, y en lo que he leído, Ujú. es que esos años 2010, pero no la campaña presidencial, sino la interna del polo para escoger campaña presidencial, entre Carlos Gaviria y yo que me... Sí. Yo recuerdo esa fecha, esa campaña en donde tuvimos problemas financieros. Lo único que hice de campaña, fuera de caminar y andar, fue un periódico en el Diario del Tiempo. Disculpe que mencione, que tiene su certificado. Yo solo repartí un periódico buscando los votos de las personas, que además no es toda la ciudadanía, sino Sí. las que creen en ese tipo de consultas. Y eso no me costó sino 100 millones de pesos. Y esa fue y a Gaviria otro tanto, digamos, entre los dos, apenas sí pasamos los 200 millones. Y mi electorado, Ujú. que le pude ganar a Gaviria con sorpresa de los medios en ese entonces, cuando usted mira la geografía de ese electorado, fue básicamente porque no lo contaban en las estrategias, le gané por altas votaciones en Sucre y Córdoba. ¿Por qué Sí. saqué altas votaciones en Sucre y Córdoba? Porque soy de allá. ¿Quién es Milton? Milton dice, por ejemplo, Milton se fue, entonces hace parte de tu equipo. Y hay una parte donde dice que Milton no sabe nada de esto. ¿Quién es Milton? Milton Rengifo es como Augusto Rodríguez en ese entonces y otros, Edgar Molano, no recuerdo cuándo murió Edgar, miembros de mi Tele, Miembros de la y UTL. son los con los cuales he hecho todos mis debates de la parapolítica. Dice, Todos. dice en Gato Pardo, que aquí en la W lo retomaron, dice Simón Vélez en una entrevista que supuestamente él ayudó a recolectar fondos para su campaña, la campaña de Gustavo Petro, para campañas de Gustavo Petro y también de Germán Vargas. ¿Usted qué sabe de esas campañas de Germán Vargas? Nada. Pues él me comentaba así en las charlas que teníamos en su Ujú. casa, Sí. que se jactaba, digamos, de decir que su amigo de día era Vargas Lleras y que por la noche llegaba yo. Él es Pero amigo nunca de le las- habló de esas no, recolecciones nada. de dinero para Germán Vargas. ¿Habrá ¿Habrá video? video? Esa es la pregunta. Él es muy amigo de la esposa y de Germán Vargas, y yo nunca vi en eso, porque él me lo dijo de entrada, y me dijo, yo nunca voy a romper mi amistad con Germán Vargas, y fue el inscriptor de la campaña de Germán Vargas Lleras, que fue por firmas, ahorita, en el año 2018. Él fue el que escribió, él es de Vargas Lleras, digamos, como políticamente, pero yo nunca, ni él me... Entonces, usted como no es de Vargas Lleras, entonces no hablamos, y yo tampoco le dije, no, pues si es amigo de Vargas Lleras, pues no veo problemas, hablemos. Lo que hablábamos siempre era de la guadua, bueno, lo que sabemos que se hace. Y a mí ¿Cuánta me plata le encantaba ayudó a el tema. conseguir Simón Vélez para las campañas? No, eso no. Yo recuerdo esos 20 millones, fueron a comprarle bonos para una cosa estas de comidas, de bonos que hacen para financiar campañas. O sea, solo 20 millones de pesos. Sí, es lo que tengo en mi memoria. ¿Por qué razón Simón Vélez no sale y dice que sí? A mí no me cabe eso en la cabeza. Porque estamos ya haciendo una cosa judicial. ¿Y se está cuidando? Y yo creo que en las cosas judiciales... Pero entonces le mentiría a la justicia. No le ha mentido. No, simplemente mide sus palabras, mide... No, le mentiría en el sentido porque usted afirma que esa plata sí viene de él y si él se ajusta a lo que ha no dicho en estos él no días. ha dicho, que yo sepa hasta el momento, que yo sepa, él no ha dicho que no. Él ha dicho simplemente que no fue un préstamo. Eso es lo que he leído del comunicado. Que no es la única forma de entregar una actividad política. Sí. Recursos. Pero hasta ahora, pues, porque hubiera podido hacer el comunicado y decir, no le he entregado plata a Petro. Es más, la estrategia de Abelardo y los abogados del diablo no es negar que sea Simón Vélez el que me entregó la plata, es al contrario. Es decir, sobre que sí eso- se la entregó, que sí Sí, ayudó y es sobre participó la en base toda la Es operación. sobre la base de que sí es él que construyen su estrategia de ¿Sabe una gasto. cosa? Me dice un oyente, pregúntele si él sabía si Simón Vélez tenía negocios con la mafia o les hacía casas a los mafiosos.
digamos, yo he averiguado, no es que le haya preguntado, porque digamos, cuando viene de la zona cafetera, es muy conservador, es anarquista pero godo. ¿Pero usted había oído ese cuento o no? Habían rumores, digamos, de que en los tiempos viejos, con mucha presencia ahí de Eder y eso, él había comenzado su vida como arquitecto porque tenía que ser muy joven. ¿Y usted que ha sido tan, digamos, escrupuloso en ese sentido de la mafia, por qué era amigo de un señor que tenía de alguna manera alguna relación con esa gente? Porque yo supongo que no la tiene hoy, ¿no? Si le hace... Ah. ¿Cuántos abogados han estado al servicio de la mafia? Incluido el que me acusa, es un abogado de la mafia, ¿o no? Que entre otras cosas nos está escribiendo que él quiere salir, que quiere participar, que quiere... Bueno. Ojo, porque es que por eso a mí me toca... Cuando él dice en su denuncia 2009, Sí. si yo hubiera salido antes y muestro esto, que hubiera sido normal ante la prensa, etcétera, pero lo muestro antes de que él ponga la denuncia, la cambié. Y entonces no queda dentro de la denuncia, que es un tema del proceso judicial, la contradicción. Y esa contradicción es vital para mi defensa, es buena para mi defensa. Senador. Entonces yo no puedo ir destruyendo las posibilidades de mi defensa, además porque tengo también mi teoría del caso. Y con O sea, todo ellos están esto, construyendo es otra cosa. Ellos están construyendo, no sé si en Estados Unidos, no sé, pues son los abogados de la mafia. Yo le quiero confesar que hay gente que ya está diciendo, no, esto va a terminar en que a Gustavo Petro lo van a pedir extraditado. No, pues eso sí hubiera exportado cocaína, pero yo no soy narcotraficante. Y le voy a decir cosas más graves. O hubiera cometido delitos en los Estados Y- Unidos. y de ha cualquier dicho, tipo. pilas, Quien Vicky. cometió delitos en los Estados Unidos se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Aval por inscribirse en presa en la Bolsa de Nueva York y colaborar y ocultar la ocurrencia de sus negocios en Colombia con Odebrecht Y le por voy- 50 millones de dólares. Y le No voy a vengan decir algo ahora más. que un Ajá. senador que hace su política aquí, que no tiene un peso, en los Estados Unidos ni en ningún otro lugar del mundo, Sí. ni propiedades, ni nada por el estilo, ni empresas, ni nada, entonces va a ser extraditado porque claro que qué delito cometió. Y sabe que me han dicho, dígale, pregúntele a Petro que si tiene visa, que pilas que le van a quitar la visa. Eso no me preocupa. pero si tiene visa. ¿Tiene o no tiene? He tenido mucho tiempo visa. Pero hoy tiene visa o no tiene visa. Yo soy también ciudadano italiano. Pero senador, contésteme esa pregunta. Sí, ¿Tiene tiene hoy la visa visa o no americana tiene? Si yo soy ciudadano italiano no necesito visa. O sea, hoy no tiene visa. No necesito. Pero no es porque se la hayan Pero- cancelado. No, nunca. O sea, nunca Sino ha tenido porque no visa. la tiene. En la época de mis denuncias me dieron una visa de 17 años. Yo no tengo problemas por eso. Senador, Senador. con todo esto, para que no se me pase, ¿no le preocupa con el tema del Loco Barrera, usted que es investigador, o sospecha que que el señor Simón Vélez o Juan Carlos Montes hayan tenido algún tipo de relación con el Loco Barrera como Yo aparece en la pienso que denuncia? Juan Carlos Montes nada, porque yo lo conozco pues, obviamente desde mucho antes. Y es un ser humano, digamos, cuya vida, su estilo de vida es humilde, no es, pues su propiedad es el apartamento donde yo viví en arriendo, en el Nueva Santa Fe, pues, yo no sé cuántos, eso tiene 100 metros. Algo en Cincelejo, porque ellos son de allá, pero todo eso, digamos, muestra un carro que era el Volga, famoso, que yo saco en mi video. Que todavía lo guarda. Todavía dice lo usted. guarda. Entonces, digamos, no es un hombre ni que le interese, ni que haya sido su estilo de vida, pues, el lujo. Y Simón Vélez. No, yo a Simón Vélez lo conozco por su labor de arquitectura y por su conversación que me interesó mucho y por la guadua que a mí me pareció importante, digamos, para el país y para muchos temas, como Senador. el cambio climático, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que no hay otros videos suyos recibiendo dinero en efectivo? No creo. No cree. ¿Está seguro o no cree? Estoy seguro. Está seguro. ¿Esto le va a traer consecuencias para su aspiración presidencial? ¿Usted cree que esto le va a afectar su aspiración presidencial? Depende cómo salga. Porque lo que en la construcción del caso de los abogados del diablo con el fiscal, el fiscal aquí está jugando, es ponerme preso.
Es decir, no va a haber aspiración presidencial si lo logra. Es el caso Lula. Como han fracasado en las multas impagables, en las destituciones, en las inhabilidades por vía administrativa, y no lograron frenar mi candidatura pasada, la única que les queda, para no hablar de lo que siempre ocurría en Colombia, que era el asesinato de los candidatos, la única que les queda es ponerme preso. Y obviamente esto tiene esa construcción del caso, así lo hacen, es para eso. ¿Usted para cree que la ponerme Corte preso. Suprema lo va a detener? No, todo depende. ¿Pero usted cree Depende que de hay mi ese riesgo, defensa, senador? Como siempre, sí, claro. Si Lula no está preso. ¿Y qué hizo Lula? El caso concreto de Lula es un apartamento que nunca tuvo. Sino que alguien dice, ¿cierto? Alguien lo acusa de que ese apartamento era un soborno para él. Pues, ni siquiera, ni lo usó, ni sabía, ni lo tenía. Si ese escenario se diera, ¿usted qué Eso piensa? es lo que se llama la construcción del caso. ¿Usted qué Usted piensa? decía, entre otras cosas, Aidito, déjeme, le complemento su pregunta. Usted dice que tiene ciudadanía italiana. Sí. ¿Usted se va a quedar en Colombia, senador Gustavo Petro, Claro, enfrentando esta situación de ¿Y justicia? usted cuándo ha visto que yo huyo del país? No, se lo pregunto. Aquí he estado Se lo 40 pregunto. años, resistí cárceles, resistí torturas, resistí los páramos. He resistido toda la O sea, no se persecución. va. No, este es mi país. Este país yo lo quiero. Por este país he luchado. Por este país han muerto mis amigos. Este país vale la pena. Este país, claro, yo estuve preso en Colombia. O qué fue lo que hicieron entonces allá en el año 85, a mí me cogieron preso. ¿Por qué? Por pelear por la justicia social. Y duré año y medio preso. Y yo no pensé en irme del país antes, no. Ni en las circunstancias más difíciles de la clandestinidad, ni bajo las amenazas de muerte permanente. Acaban de amenazar a mi mamá, a mi hermano. ¿Ustedes creen que toda esta oleada de amenazas proviene porque nosotros cometimos un delito y nos lo descubrieron? ¿O más bien porque están construyendo el caso? Cuando usted lo destituye la Procuraduría, cuando es alcalde, usted acude a instancias internacionales. ¿Lo ha hecho? ¿Lo va a hacer? ¿Lo ha pensado? La CIDH no es una instancia internacional, es una instancia nacional porque su ley constitutiva, etcétera, su convenio, que es el convenio de derechos americanos de América, la Convención Americana, que muchas veces me refiero, es parte de nuestra constitución. Cuando hacemos eso, la CIDH, ubicada en Washington, es parte de nuestra institucionalidad, es institucionalidad nacional también. ¿Va a acudir a la CIDH? No, este es un proceso penal. O sea, ¿por qué servía la CIDH respecto a la anterior persecución? Porque eran decisiones administrativas tratando de inhabilitarme. Choca de frente con la Convención Americana. Sí. Pero cuando hacen un proceso, y además lo hacen por eso, como ellos se han dado cuenta, porque yo mismo les enseñé, que ahí no pueden insistir porque la CIDH me va a proteger siempre, porque están rompiendo la Constitución para tratar de impedir mis actividades políticas, mis derechos. Ahora lo que queda, y eso no es materia de la convención, porque un juez penal, dice la convención, sí puede quitar derechos políticos. Entonces lo que queda es un proceso penal, y es en el que estoy. Senador. Ya estoy en un proceso penal. Con el testimonio, la razón del proceso penal, las pruebas, de acuerdo a lo que acabamos de leer el día de ayer, no es el video. El video era para sabotear el debate. Cuando usted vaya, No es el video. cuando usted vaya, senador, Es una construcción de caso que yo todavía no puedo hablar de eso, ni sé bien con claridad. o sea, ¿usted está hablando de un montaje? Sí, que tiene que ver. Basado en esa imagen, le están Claro haciendo que un es montaje judicial. Porque un señor, el que me acusa, el abogado del diablo, dice que yo recibí 5.000 millones de pesos de un pacto con el loco Barrera por un acuerdo, no sé qué. Con respecto a la extradición. Con respecto al narcotráfico. Y con respecto a la extradición, que supuestamente Dice, hay unos no, Wikileaks con que hablan sí, de su pero no es posición con frente a la respecto extradición. A la extradición es con respecto al narcotráfico, porque mi propuesta, ¿cuál es? No en el 2009, sino durante todos los debates sobre el paramilitarismo del Uribe. ¿Qué fue lo que hizo Uribe? Negoció con los paramilitares él como gobierno. ¿No fue así?
yo le voy a pedir un favor. Espera, porque Pero este no, tema es importante. sí, pero le quiero pedir un Al favor. negociar como gobierno con los paramilitares son narcotraficantes, ¿sí o no? Sí, puros y simples. ¿Y entonces qué hizo? Un gobierno negocia con el narcotráfico. Cuando un gobierno negocia con el narcotráfico, lo que se habla es del poder político con el narcotráfico. Senador, pero yo ¿Y le voy a qué pedir fue un lo favor. que yo dije? Y discúlpenme porque está la base de Sí. la acusación. Lo que yo dije en todos esos debates, en todos, desde que comenzaron en el año 2003, es con el narcotráfico no se negocia como gobierno. Negocia la fiscalía en sometimiento a la justicia. Y entonces ahora muestran esa posición, que la repito y la mantengo hoy, que el sometimiento a la justicia es la política en relación al narcotráfico, la ven como un favorecimiento al narcotráfico. O el Wikileaks, Vicky, Sí, señor. que es lo que dice, en algún momento que hablé con el embajador del entonces, no sé cuál, ni exactamente William la fecha, Bromfield. supongo es, yo sé que están amenazando a los hijos y a las esposas de los paramilitares que Uribe extraditó. Incluso en alguna sesión yo dije, ojo, le dije a Sabas, ojo que están motos siguiendo al hijo de Mancuso en Montería, porque me lo informaron. Y Sabas dijo, ay, ahora usted va a proteger a Mancuso después de que lo acusaba. No, porque yo sé para qué amenazan los hijos, como acaban de hacer con la hija de... Senador Petro, de le voy a pedir un Montes. favor. Es Amenazan que tengo que ir a los la hijos pausa obligada. para que no digan la verdad. No hemos hecho ni una sola pausa. Hemos venido 1 hora y media sin pausa, entonces le voy a pedir un favor. ¿Cuántos colegas tienen acá preguntas para que... ¿Cuántos tienen? ¿Son por ahí unas 5 o 6 preguntas? Sí. ¿A usted le parece, senador, que también les demos a ellos la oportunidad? Entonces, voy a hacer una pequeña pausa y quiero dejarle planteada una pregunta. Cuando usted vaya, senador Gustavo Petro, ante la Corte, a usted bajo juramento le va a tocar contestar si usted estaba cometiendo un delito en la escena del video. A usted le va a tocar contestar bajo juramento. Le voy a pedir que nos conteste aquí, pero después de la pausa. Vale. Ya venimos, no se despeguen. Esta es la W. ¿Cuántos tienen preguntas? ¿Cuántos son? No sé. Bueno, ya vieron, y hay muchas preguntas de ustedes muy convenientes, y es ¿cuándo a otro personaje más comprometido, muchísimo más comprometido que el mismo Gustavo Petro, con crímenes encima, le han hecho una entrevista de esta manera? Pues ahí muestran claramente lo que busca el periodismo que está al servicio de esos poderes que Gustavo Petro está tocando. Por eso me encanta que estén conectados, compartan mucho esto, la defensa ha sido excelente, se muestra el montaje que se quiere hacer, se están pegando de un video que no tiene ningún delito encima para acabar con la figura de Gustavo Petro por lo que representa. No es a Gustavo Petro lo que quieren acabar acá, es lo que él representa. ¿Y qué representa? Una amenaza contra esos grandes poderes que han saqueado el país toda la vida. Eso está clarísimo. Después lo harán conmigo y después con el que siga, y siempre tratarán de callar a todos los que nos oponemos a las injusticias, a las desigualdades, a la corrupción. Entonces, quiero que no coman entero, no mastiquen, tienen que masticar muy bien esto. Están claras las pruebas, las explicaciones, ya se sabe lo que quieren: acabar con Gustavo, acabar con la amenaza que tienen sobre una persona que pudiera llegar a la presidencia y poner en orden este país. ¿Qué es poner en orden este país? Que los grandes conglomerados, que las grandes multinacionales paguen más impuestos que los pobres. Hoy, y por eso es la desigualdad que hay en Colombia, pagan más impuestos los pobres a través del IVA que los grandes conglomerados. Aquí los bancos pagan el 18.9% de impuestos. Un empleado de clase media que se gana 3,5 millones de pesos va a tener que pagar 24% solamente de las retenciones en las fuentes. Paga más un pobre empleado que Luis Carlos Sarmiento en este país. Y a eso es lo que les duele, y por eso es que Gustavo Petro es una amenaza para ellos. Entonces les pido que no se vayan, ya vienen las últimas respuestas, creo que viene el último segmento del programa. Gracias por todas esas voces de apoyo. Ahí mientras he transmitido a Gustavo les he estado leyendo a todos, me encanta lo que dicen.
entienden, por lo que yo leo de los mensajes, voy a leer aquí algunos, que saben de qué se trata esto. Sobre todo en la parte que dice que nunca a nadie le han hecho una entrevista de esta manera. Pero bueno, Gustavo tiene cómo defenderse. Petro es mi presidente, dice Rocío. Angélica, Gustavo Petro tiene que ser nuestro presidente, de acuerdo. Quiero seguir escuchando a Petro, ya vamos Hernán, ya vamos para allá. Estoy de acuerdo con Gustavo Bolívar, yo creo en Petro, exacto. Y hay una cosa dolorosa aquí que yo tengo que registrarla, y es que los mismos de la bancada alternativa han tenido dudas, y compañeros nuestros, tengo que decirlo, y no han salido a defender al amigo y a pesar de que lo conocen bien, más que yo incluso, porque yo a Gustavo Petro lo conozco hace apenas un año y pico. Y sin embargo en ese tiempo he podido descubrir un gran ser humano, un hombre comprometido con las luchas sociales, un hombre honesto. Lo doy fe, encontré un hombre sin un centavo, lo he ayudado a financiar. Y sin embargo mucha gente nuestra, de nuestro movimiento, ha dudado de él y no ha salido a defenderlo, como se deben defender los amigos. Si el día de mañana ya es indefendible la cuestión, lo diré, pero hoy para mí no hay un delito ahí. Si el día de mañana aparece algo grave que ya uno realmente pueda decir, mira, hasta aquí llego, lo haré y me retiraré de esta sucia política. Pero hoy para mí Gustavo es un tipo honesto, ni siquiera digo que inocente porque no ha cometido ningún delito, es un hombre, una amenaza para ellos y por eso lo tienen contra las cuerdas, por eso le sacan de todo. A mí, imagínense, como a mí no me tienen nada que sacar porque yo en la vida he sido lo más limpio que he podido, ayer ya me sacaron que por qué uso audífonos, estupideces. A él, como no le habían podido sacar nada, que por qué usaba unos zapatos Ferragamo. Lástima que no tengo los míos, yo tengo unos, me costaron $180. Vale más un celular que unos Ferragamos. Por mucho valen $300, $400. Este celular del que les estoy hablando vale 1.000. O sea, se pegan de unas estupideces realmente que ustedes no se imaginan. Pero vamos a seguir en esa pelea. Vamos a ver aquí. Antes se han ido ya unos, yo creo, porque esto estaba hirviendo. Está más hijo de madre. desocupado. Yo creo que se han salido y han dejado acá las cámaras, ¿cierto? Vi que esta es la vez que más gente ha habido en esta cabina, en toda la historia. Voy a contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues ya a esta hora ya va bajando, obviamente y por la pausa. A menos 30 y pico personas hay acá. Bueno. Ya tenemos la 1 de la tarde, 33 minutos, 1:33. Hemos venido transmitiendo de manera ininterrumpida para tratar de resolver las dudas que genera pues este video en el que aparece Gustavo Petro con unos fajos de billetes, y ustedes ya conocen ampliamente las imágenes, las hemos presentado Juan David permanentemente aquí también en medio de esta transmisión que hacemos, y queremos darles la oportunidad a nuestros colegas. Nosotros no somos jefes de prensa de Gustavo Petro, no estamos organizando aquí ruedas de prensa ni más faltaba, pero pues queremos facilitar más por el bien de los colegas, que me parece que es sano. Le hemos pedido al senador que por favor si puede contestarles a los colegas. Antes, para ya darle paso a su jefe de prensa, y sí, al señor Andrés Hernández, quedamos pendientes de una respuesta. Usted tendrá que, bajo juramento, decirles a los magistrados si usted cometió un delito en el momento en el que está registrado allí en ese video. Quiero que usted nos responda aquí como si estuviera respondiéndole a la corte. A toda esa gente que votó por usted, a toda esa gente que ha creído en usted sacó 8 millones de votos, y también a los que no creen y que hoy están pensando que usted ha cometido delitos. ¿Qué le responde? En los hechos del video no se comete absolutamente ningún delito. Bajo juramento, Bajo senador Gustavo. juramento. Y bajo la nueva tesis, jamás recibí un peso del Loco Barrera, busqué al Loco Barrera, o le pedí plata, o hice un pacto con el Loco Barrera. ¿No deja ni siquiera Jamás. abierta la puerta de que haya sido a sus espaldas? A mí me Como en el preocupa caso del que- proceso 8000. A mí me preocupa es que los abogados de la mafia, que se dedican a defender a este tipo de personajes varios en Estados Unidos, Ya. estén construyendo su teoría del caso. Pero me pueden poner preso, me pueden condenar 40 años.
no salir nunca de la cárcel. Y desde todos los días estaré diciendo, jamás recibí un peso, ni busqué un pacto, ni contacto alguno con el señor alias. ¿Y el está Loco dispuesto a irse a la Barrera. cárcel entonces? No, esos son los gajes de la acción política. Cuando A ver. aparecen estos episodios, y más usted que es congresista, es político, salen y dicen que renuncie, que se vaya, o por lo menos se haga a un lado de su cargo mientras avanza la investigación. Entre otras ¿Ha cosas pensado usted en porque, renunciar? entre otras cosas porque usted ha sido muy agudo y muy mordaz con quienes usted ha criticado, con quienes usted ha denunciado. ¿Ha pensado, sí, Mire, en eso? si las circunstancias llevan a una desaparición moral, política o física de quien fue el candidato de la Colombia Humana, esos 8 millones, esas juventudes que hoy salen a las calles, tienen todo el derecho de seguir adelante con el proyecto, con la idea de un país transparente y justo. ¿Y usted se haría a un Es lado? decir, si llego a desaparecer moralmente, políticamente o físicamente, toda la población que apoyó este proyecto tiene todo el derecho de seguir adelante. Ahora, la pregunta concreta es si renuncio, claro, eso es lo que antes del video. Y debido a la multa esa impagable que de nuevo puso el Contralor y varios hechos alrededor de eso, de la sentencia de la Corte Constitucional que ya tenía que ver con preparar el camino de una inhabilidad para Petro, tomada por 5 contra 4 en la Corte, cuando se generó eso empezó toda una campaña de Petro debe salir del Congreso. ¿Sabe por qué? Porque quien me juzgaría es el fiscal general de la nación. Eso es lo que busca. Pues mire, vamos a ceder unos minutos para que los colegas que tienen dudas puedan preguntar. Por favor, ayúdenos, Juan David, para que se vea la persona que está preguntando a esta hora para terminar esta entrevista. Tenemos 4 preguntas y comienza Natalia Tubino. Buenas tardes, senador. Buenas tardes, Vicky. Muchas gracias a todos por facilitarnos este espacio. Son 2 preguntas sencillas. Desde la publicación del video, ¿ha intentado hablar con el arquitecto Simón Vélez? ¿Ha intentado contactarlo? Y la segunda pregunta es, cuando usted habla de un posible montaje, ¿podríamos estar hablando de un nuevo carrusel de testigos que quizás empiecen a pagarle a paramilitares o a testigos para que declaren en su contra? ¿O a qué se refiere con ese montaje? La primera, Gracias. digamos, yo soy ubicable fácilmente. De hecho, ustedes me ubicaron en el mismo instante del video porque estaba en la plenaria. Él tiene cómo ubicarme si hubiera querido hablar conmigo, no lo hizo. En relación a su segunda pregunta, sí tenemos sospechas. No puedo afirmarlo porque todavía esto está comenzando, pero por las menciones que hace este tipo de abogados, uno ya puede colegir que están construyendo. Y te lo digo por qué, porque solo yo soy absolutamente, digamos, tengo la absoluta claridad de que no recibí plata del Loco Barrera. Pues, obviamente todo el mundo puede tener derecho a creerlo o no creerlo, pero yo en mi interior tengo la absoluta convicción. Y 5.000 millones ahí sí no caben en 5.000 millones es mucha plata, digamos, como para que... Entonces, esa convicción y ver al acusador hablando de eso, porque no dice que le entregaron la plata a Simón, no dice que no, dice es que es a Petro por un pacto. Entonces, ¿qué me lleva a mí a pensar? No es una sola actividad para sabotear un debate. Están construyendo un caso. Eso es lo que es mi opinión. Obviamente, opinión hoy de un acusado. Pregunta Laura de Chiriquí. Buenas tardes, 2 preguntas. Usted ha denunciado que su familia ha recibido amenazas. ¿Usted ante quién denuncia esto? Siempre. Pero ha sido una desgracia porque siempre ha sido la policía, etcétera, pues ahí mismo. Pero desde los primeros hechos recientes, porque amenaza recibimos incluso en el año 2007, en los hechos recientes, alrededor de la casa materna en Cajicá, entonces pedimos lo que se llama en la policía un puesto fijo. Primero una cámara de video y un puesto fijo. También pedí un puesto fijo donde yo vivo.
Han pasado meses, se han repetido las amenazas. Yo no le creo mucho las amenazas esas de carta, de las águilas negras. He recibido como 50 y tengo una colección, pero eso no... Pero aquí en este caso, contra la hija de Juan Carlos es una persona que habla físicamente. Y en el caso de la casa materna ya en 2 ocasiones, es una moto que llega, no es la misma moto, y un personaje ahí, el que conduce, se mete a mirar, a husmear, digamos. El último hacía preguntas y no se dio cuenta que había un carro de escolta ahí. Entonces el escolta logró sacarle la foto a la moto y tenemos la placa. Pero aún con todo eso, a mi hermano le hicieron 2 llamadas desde lugares diferentes de Bogotá, con número de celular aparentemente identificable, que seguramente, pero nada, ni ha sido investigado, y peor aún, no se toman las medidas. Digamos, el puesto fijo es clave, ya van 2 veces la moto y no, nada. Entonces la policía dice, no, es que eso no es de nosotros. Entonces eso es de la UNEP, y la UNEP dice, no, pero nosotros no ponemos puestos fijos, y entonces no hay nada, no tenemos seguridad. ¿Y qué piensa de lo que dijo el senador Mocos, que usted merece una sanción social? Pues eso no lo dice el Mocos, lo dice la sociedad. Y no quiero hablar del caso de Brecht frente a corpovisionarios, porque no quiero abrir frentes de batalla, pero yo creo que ese tipo de errores los cometen todos, incluido Mocos. Pregunta Gerardo de CNI. Senador Petro, usted en esos micrófonos de la W dijo, no entiendo por qué a un amigo se le graba. En el video de 40 minutos 37 segundos que colgó ayer en Facebook, dijo, yo me di cuenta de que me estaban grabando. Cuesta creer que... No es que digo exactamente, ¿no? Porque yo no sabía que me estaban grabando. Ahí, yo veo la cámara, es lo que digo ahí. Yo vi la cámara apuntando al comedor. Y tuve, como hombre que ha estado en la clandestinidad, la intención de moverlo por prevención. La pregunta va dirigida a este caso. Usted ha defendido en el video de ayer, exaltó la labor de Juan Carlos Montes. ¿Cómo una persona de su carácter no le dice a Juan Carlos Montes, a quien usted califica de amigo de la vida, oiga hermano, borre ese video cuando intentó, usted no dice extorsión, pero sí constreñirlo porque estaba dolido, según usted lo que acaba de decir, se va a solucionar todo este lío diciéndole, hermano, borre un video, si eran tan amigos, digo yo. Primera pregunta. Segunda pregunta, usted aquí en estos micrófonos también dijo que tiene las pruebas para demostrar que el video de Juan Carlos Montes fue hackeado después de que él lo pasó de una grabación análoga a una digital. Sí. ¿Qué prueba tiene usted para demostrar, porque usted dijo, tengo la prueba, para demostrar que el video fue hackeado? Sí, Esas 2 preguntas. Hay un computador viejo de la época, pero allí donde pasan el video en forma digital. Y esas entradas a computadores son detectables tecnológicamente. ¿Y el tema de Montes, por qué nunca le dijo borra el video? Yo no volví a ver a Montes. Después de ese episodio, yo viví una depresión. Por unas circunstancias, digamos, porque yo creo en la condición humana. Es más, no es posible hacer una revolución si no se cree en la condición humana. Y lo que yo sentí ahí, personalmente, además, otras circunstancias que siempre hay, ¿cierto? Siendo alcalde de Bogotá, pues imagínense. Pero con esa y las demás, yo lo que sentí fue una pérdida de confianza en la condición humana. Y me deprimió mucho. Y no solamente en la alcaldía, después, en el año 2016, me sentí mal, digamos. Pero yo no volví a ver a Montes desde ese momento. Él me ayudó, lo veía en las manifestaciones por allí. Creo que fue la campaña. Y ahorita lo vi digamos, estaba ayudando algo, una sección verde. Pero yo realmente no volví a tener una relación con él. Ahora, hablando con él y sus hijas y su familia, sé, y ellos lo dicen, no, es que yo quiero que usted sepa, Petro, que yo no vendí o entregué o lo que sea, fue extraído. ¿Y usted le cree a ese hombre que lo grabó hace 14 años? Pues yo creo en la condición humana.
cuando una persona está al frente de su hija amenazada, llorando, de su único nieto, de su otra hija que estaba profundamente nerviosa y de su esposa. Yo pienso que ahí no funcionan las mentiras. Yo pienso que ahí funciona la condición humana. Y yo creo. Alguien diría por qué usted no denunció que este señor lo había grabado, o por qué no denunció esas presiones que él le hizo, o por qué no contó en la campaña presidencial que existía ese video, senador. Yo pienso que no lo hizo con ánimo extorsivo, que hubiera sido el delito. No, que si usted no me nombra en tal cosa, que jamás lo hubiera hecho al principio de la alcaldía. Pero usted sintió miedo durante todo este tiempo, digamos, han pasado 3 años desde que usted lo conoció. ¿Usted pensaba a qué horas este tipo va a sacar este video, Mira, en qué yo sabía- momento? yo ¿Por qué sabía- no contó? Yo sabía que el video ya lo conocían otras personas. Y el miedo me surgía era de eso. O sea, lo hackearon hace tiempo. No, es que el rumor, cuando ya se presenta algo, cuando ya usted tiene una cosa suya y no es suya, sino que la va mostrando, la muestra en mi oficina, etcétera, ese rumor se esparce. Pero usted no debió contar. Tal vez si usted cuenta hubiese sido diferente. 2015. Sí, ¿Debió quizás, contar? pero la verdad, durante todos estos años después de la alcaldía, no quise fue olvidar el tema. Y por último, Tomás del Heraldo. Senador, en el video con Montes nos parece que se menciona a un Javier. ¿Ese Javier es Javier Cáceres? Y Javier si es así, ¿en Cáceres. qué contexto fue? Javier Cáceres, porque ya ahí lo dice, no es que se menciona un Javier, dice Javier Cáceres. ¿Verdad que le quieren ahora para cuadrar el caso, quitar el apellido Cáceres? Pero es Javier Cáceres. ¿Y por qué? Porque Cáceres era parte del polo, del PDI, que llamamos nosotros, antes de la fusión. Yo no me acuerdo cuándo fue que él se fue a Cambio Radical. Y en esas elecciones internas, cada tendencia de esas, incluido la de Javier Cáceres, hacía elegir delegados para hacerse representar en la dirección nacional. Entonces Cáceres era el que más peleaba, no era pelea personal ni nada, sino competía, digamos, por su influencia con nosotros en la costa. Y, para mí era clave en la costa Caribe tener el máximo número posible de delegados para aumentar nuestra influencia dentro del polo a nivel nacional. Pues mire, creo que ya esa era la pregunta final. Yo quisiera, para terminar, yo sí creo que nos amplíe lo de Mocus y Odebrecht. Creo que no podemos nosotros dejar esto acá. Pero senador, es muy delicado lo que No, usted lo ha que dicho. pasa- Odebrecht le dio plata a Corpovisionarios, le dio plata a Mocus. Yo necesito que nos aclare eso. ¿O qué es lo que? Entonces aclárenos. ¿Cuál es la relación de Odebrecht y El Mocus? señor Javier Hernández, que era el viceministro de Hacienda, que es el que firma Es el de estabilidad jurídica. el contrato de estabilidad jurídica, fue el gerente de Corpovisionarios. Ah, pero ¿Qué no le tiene pasó nada a que ver con Mocus? Mocus. No, por eso, ¿qué le pasó a Mocus y el grupo para ponerlo? Pues que se engañaron. Así de simple, esos son errores, por eso yo digo, no se puede, se cometen errores. Claro, como ellos no podían saber que el señor era una persona que quizás recibió parte de los sobornos, porque ahí hay $3 millones destinados a sacar el contrato de estabilidad jurídica de Odebrecht. Y es él que lo firma. Hay un comité que pertenece al de comercio y el de Hacienda, etcétera, y hay planeación. ¿Le molesta lo que está diciendo Mocus? No, los entiendo. Ven una oportunidad. Ah, Lo que pasa es que ahí, discúlpenme que cuando se construye un discurso sobre que el fin no justifica los medios, en el cual yo también creo, porque la vieja política moderna de Maquiavelo, tanto en izquierda y derecha, no ha servido para nada. El construir fines y usar cualquier medio. La historia de la guerrilla colombiana es esa. Pero cuando es los medios los que determinan el fin, que es lo que ellos dicen en su discurso y yo también, entonces fíjense que no es tan coherente cuando ven a un rival, entre comillas, que es y no es rival, en un problema, y entonces tratan de sacar ventaja política. Este tipo de cosas es lo que se llama el fin justifica los medios. Pues terminamos aquí. Senador Gustavo Petro, será la justicia. Hoy usted ha presentado aquí su versión. Creo que nosotros pues le hemos hecho las preguntas correspondientes.
Hay otras denuncias alrededor de este caso que tendrán que ser esclarecidas y será la justicia al final, senador, la que diga si usted está diciendo la verdad, como nos ha dicho hoy, o si finalmente tienen razón pues quienes han presentado esto como una denuncia de corrupción de su parte a partir de este video. Vamos a quedar muy atentos al caso y como siempre pues aquí yo no me canso de repetir, aquí les damos la oportunidad a todos y a usted le agradecemos por haber venido. Esta vez se ha aceptado la entrevista Gracias, en la W. ¿Usted no cree que si hubiera sido Uribe el del video usted le estaría pidiendo la renuncia? Si fuera presidente, No. Si fuera Uribe, hoy senador. no, pues es que Uribe lo ha pillado en cosas peores. 6.5 millones de dólares de sobornos que cooptaron todo el sector de transporte del gobierno de Uribe para adjudicarle la ruta del Sol a Odebrecht. Más 1.6 millones de dólares a su candidato presidencial Zuluaga. Más 0.4 millones de dólares a su candidato presidencial Santos. Más la presencia en esas reuniones de sus candidatos presidenciales Uribito, Arias y Duque. ¿Con cuál de todas estas opciones se quedaría? ¿Usted ha estado desde que salió este video preocupado, golpeado, triste, asustado, Obviamente yo tengo- angustiado? Yo tengo familia Ujú. y pues esto va, no solamente me perjudica a mí, ¿no? Pues, tiene una incidencia en los equilibrios internos, pero también familiares. Y hoy no es lo mismo hace 5 años, hoy sobre mí recaen 8 millones de electores. Y entonces, en cierta forma, uno tiene una responsabilidad mayor, que hace 5 años era un senador, un representante, o en el momento del video, que era un representante de la Cámara, por Bogotá, no necesitaba hacer, no pensé sino en elecciones locales, etc. Mi liderazgo apenas sí empezaba a construirse, pero hoy, entonces eso genera una presión muy grande, una presión, ¿sí? Que entonces hay que resistir, digamos. Esa fue mi palabra el día 7 de agosto, creo. Pero El ¿con día cuál de las palabras se queda? ¿Triste, asustado, preocupado, angustiado? ¿Con cuál palabra se queda para definir estos días? Triste, preocupado. ¿Angustiado, asustado? Y resistente. Asustado no. Resistente. No, asustado no, porque ya he pasado por eso muchas veces. Senador, mil gracias por estar con nosotros en la W y a ustedes, colegas, mil gracias por habernos acompañado hoy también aquí. Tendríamos que hacer la pausa, pero lo que vamos a hacer es abrir las líneas a partir de este instante para que los oyentes puedan opinar de lo que han escuchado hoy aquí. Como les digo, pues la justicia será la que tenga la última palabra sobre todas las versiones que se han escuchado. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar detalladamente, muy detalladamente la versión de Gustavo Petro sobre estos hechos. Numeral 5:29 a partir de este instante, 1:53 p.m. Si quiere, Tibu, hagamos una pausita de 2 compromisos y venimos con los oyentes unos minutos, por favor. Juicio. Bueno, compañeros, espero compartan mucho este video. Bueno, chao. Gracias por la paciencia, casi 2 horas, y por esperarnos. Gracias, chao. Entonces les pido que compartan que ahí están todas las respuestas a las preguntas que ha hecho la gente. Un momentico que aquí están. Bueno, ya me toca porque me toca ir a la comisión. La maleta. Uy.